Recording is on. Muy bien, comenzamos nuestro compartir, nuestras comprensiones particulares respecto a las enseñanzas de Grigori Grabovoi junto con Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María Guadalupe, sí, realmente contenta porque hoy empezamos un nuevo texto que nos habla sobre la corrección de situaciones de crisis dadas por Grabovoi el 16 de octubre del año 2004. Entonces vamos a hablar sobre nuestras percepciones, nuestra visión y todo lo que llega a nuestra mente para poder entender y poder eh, practicar este seminario que realmente se ve muy interesante. Y aquí Grabovoi nos dice que en este tema él muestra cómo es posible corregir una situación que podría ser llamada crisis. También presenta las posiciones determinadas como parámetros de una situación o anterior a la crisis. Y en general el sentido del manejo cuando esta situación comienza a desarrollarse se reduce a comprender por qué y para qué surgió esta situación y hacia quién está orientada esta situación. Entonces podemos ver que esta crisis no la vemos como un problema, sino más bien como una oportunidad que se presenta a cada uno de nosotros y entender y comprender para qué y por qué surge esta situación. Es decir, nos dice Grabovoi, en una situación de crisis es importante identificar el objeto de la gestión, ¿sí? Es el elemento objetivos, es decir, cuál es el objetivo de esta experiencia, ¿sí? En relación con esto, nos dice Grabovoi, existe una ley sencilla para identificar el objeto de gestión que suele manifestarse en la situación previa a la crisis. Cuando percibimos repetidamente una misma situación en forma de información como un número o una acción definida por una cadena de eventos, ¿sí? Uno ya puede prever que se trata de algo concreto, puede ser una persona, un evento o algo similar. Claro, aquí, bueno, hay que entender que en una situación de crisis lo importante es identificar el objetivo de la gestión. ¿Cuál es el objetivo de nuestra gestión al identificar esa crisis? Entonces, esa crisis puede ser, de pronto, si yo ya observo que puede ocurrir un problema, entonces, a través de nuestra clarividencia de control, hacer que ese problema no se dé, no se ejecute. Si de pronto yo percibo que tal vez yo me pudiera enfermar, entonces ¿yo qué hago? No me voy a enfermar, voy a gestionar para estar saludable. O si yo percibo que va a haber alguna explosión nuclear, gestionar para que eso no se haga realidad, porque estamos gestionando una posible crisis o una crisis, pero no estamos gestionando ya directamente la enfermedad, ya directamente la guerra, sino la crisis, como quien dice, el antesala de un problema. Y aquí los indicadores de este valor son usualmente parámetros ópticos lumínicos. Es decir, nosotros cuando desarrollemos más nuestra clarividencia, porque también hay que eh, saber dónde estamos, actualmente no estamos desarrollados nuestros parámetros ópticos lumínicos que se expresan entre formas y incluso entre números, porque voy a tener su clarividencia, él puede observar estos parámetros óptico-lumínicos que ya le indican esa situación de crisis que se avecina en nuestro futuro. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición
y saber que estamos en el camino de desarrollar esta clarividencia para poder ver al 100% cómo estos parámetros óptico-lumínicos se expresan en formas, cómo se expresan también en números, y son sistemas de líneas ópticas planas. Pero podemos imaginarnos que son sistemas de líneas ópticas planas, o sea, que todo es planito. Y para comprender que se avecina una crisis, es necesario observar en el campo óptico de gestión a una cierta distancia de nosotros mismos, que es una distancia grande, entre unos 10 u 11 metros, donde emerge el estatus de cierto valor. Generalmente áreas pequeñas y áreas planas. O sea, podemos hacer esta práctica hoy para ir agudizando cada vez nuestros sentidos, mirar a 10 o 11 metros de distancia nuestro y ver, dejarnos llevar por nuestra intuición y ver si es que existen áreas pequeñas, en planos, ir sintiendo, podemos ir percibiendo, miramos al frente y decimos, no, aquí no está, seguimos recorriendo como un reloj, seguimos dando la vuelta, aquí no siento nada, aquí tampoco, de pronto aquí me parece que hay una pequeña área plana y sigo así escaneando toda mi área para de esa manera nosotros lograr desarrollar nuestra percepción. Es decir, nos dice Grabovoi, para identificar ciertos indicadores de una situación crítica, es necesario observar con detalle el sistema óptico, que es muy concreto. En este sentido, la situación de crisis se manifiesta claramente en una óptica elemental, incluso mecánica. Cuando captamos esto por primera vez, debemos estar atentos y considerar la meta. ¿Por qué se desarrolla esta situación? Por ejemplo, en relación con un objeto de información, una persona o un evento. ¿Sí? ¿Por qué se desarrolla esta situación? ¿Sí? En relación a esta información. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? Comprender, observar y leer la información. Y cuando nosotros hacemos como este escaneo, como que nosotros somos el centro y somos el radar, y vamos a escanear todo lo que está alrededor nuestro, a ver si logramos percibir estas áreas planas, y cuando empezamos a comprender el porqué de la situación, ahí nosotros tenemos que observar el estado de nuestra alma. Regresamos al interior nuestro, entramos en un espacio de paz, de tranquilidad y observamos el estado de nuestra alma. Entonces entramos y decimos, veo mi alma como está, de pronto está tranquila o de pronto está inquieta, o mi alma tiene algo que comunicarme porque ella también tiene el poder de percibir. Entonces observamos el estado de nuestra alma. Sabemos que Dios ha creado todo el mundo y Dios creó a todo el mundo eternamente desarrollable. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos eternamente. Y el ser humano, desde el punto de vista de la conciencia y desde el punto de vista de la evolución, tiene la capacidad de percibir los procesos a su manera y observa que los procesos, como el desarrollo de una idea o el desarrollo de un pensamiento, tienen un ciclo cerrado. Entonces miramos que todo tiene un ciclo cerrado. Empezar el pensamiento, se desarrolla y se cierra. Tiene un ciclo cerrado. Es decir, el pensamiento se desarrolla y vuelve a un nivel inicial cerrando el sistema. Y cuando este círculo se cierra, aparece
un estado de fijación. Se cierra el círculo y algo se fija. Y el momento en que se fija, esto empieza a dar origen a una cierta inestabilidad, que es lo que nosotros asociamos con el concepto de crisis. Entonces, ahorita podemos darnos cuenta que realmente la crisis no es algo malo. La crisis nace por el desarrollo del ser humano, el desarrollo de una idea, el desarrollo de un pensamiento que inicia y se cierra, y ahí se fija, y ahí da origen a esta inestabilidad, y esta inestabilidad es lo que nosotros asociamos con el concepto de crisis. A veces la crisis o el concepto que nosotros llamamos crisis, ya sea una cantidad o un estado, puede representar un nuevo nivel que se establece de manera más óptima. Es decir, la crisis nos da lugar a algo mejor. La crisis nos dio la opción de desarrollarnos y ser mejor de lo que fuimos antes de la crisis. Y saber que no siempre la percepción humana del concepto crisis corresponde a un verdadero estado absoluto de crisis. Habitualmente la crisis es la transición a un nuevo sistema de gestión. Entonces, cuando nosotros escaneamos nuestro mundo externo a 10, 11 metros y por ahí percibimos algo plano, algo que puede parecer una crisis, podemos decir, este estado es una transición, es una oportunidad a un nuevo sistema de gestión. Entonces percibo, a ver, ¿a qué me sabe este estado que yo estoy viendo a 10 o a 11 metros de mí? ¿Será mi salud? ¿Será el mundo? ¿Será los políticos? ¿Será un cambio radical que va a haber? Entonces, yo me voy preguntando a mí mismo y voy sintiendo. Tengo que tener mucha autoconfianza y mucha seguridad para poder sentir lo que mi percepción me dice. Y si de pronto no logramos percibir al 100%, pues gestionamos todo. Decimos, esta crisis, le ponemos un nombre, esta crisis que todavía no lo observo al 100% a qué se refiere, la gestiono, el creador me da el conocimiento para transformar, para hacer la transición en algo positivo, en algo que me ayude a mí a crecer como ser humano, a ser cada vez mejor persona y que de este conocimiento nos vamos a alimentar yo, el creador y todas las personas que están alrededor nuestro. Es como una puerta a un nuevo estado, a una nueva comprensión que nos impulsa a la evolución, ¿sí? Yo lo veo así. Si miro en mi propia experiencia, las crisis han significado una puerta que me abrieron una nueva comprensión. Claro que hay que transitarlo, pero con toda esta educación que nos brinda Grigori Grabovoi, uno puede experimentarlo desde un lugar muy diferente, donde es posible gestionar esta transición, ¿sí? Se ve desde otro lugar, como una transición a un nuevo sistema de gestión, que sabemos que es más evolucionado, más desarrollado, ¿sí? Aquí, nos dice Grabovoi, debes entender que el alma de quien gestiona y el alma de la persona que intentas salvar de la crisis o problemas severos se unen en un cierto punto formando un sistema de decisiones. Surge un elemento de amor que se manifiesta incluso en la óptica. El amor, que es la solución para la crisis, comienza a brillar. La persona percibe esta luz y esta luz se traslada a una fase plana de percepción representando la condensación de la información desde una fase externa.
Y aquí ya Grabovoi nos da la gestión en sí. Entonces, la primera parte es a 10, 11 metros hacer un escaneo y tratar de encontrar esa fase plana. Una vez que hemos visto ya la crisis, sabemos que es porque un pensamiento se cerró, su ciclo finalizó y es una opción de desarrollo. Y luego la solución, la gestión en sí es el amor. ¿Sí? Si yo estoy gestionando la crisis de una persona, saber que en mi alma, con el alma de esa otra persona, existe un punto de conexión y ese punto de conexión es el amor que existe, que viene desde Dios, el amor que empieza a transformarse como una luz que brilla y percibimos esa luz y esa luz le trasladamos a esa fase plana, la que percibimos como crisis, trasladamos toda esa luz y ahí se da una condensación de la información desde la fase externa nuestra. Entonces, cerramos el ciclo y gestionamos la crisis a través del amor y a través de esta comprensión que nos da Grabovoi. Aquí luego Grabovoi continúa y nos dice que el evento crítico o el evento posible se manifiesta en un plano informativo de concentración de datos, pero el evento en sí generalmente no se percibe completamente, solo su proyección, solo miramos la proyección de ese evento. La persona puede intuir que algo puede ocurrir, aunque el alma intenta distribuir esta gestión para impedir la fijación de valores negativos. Nuestra alma ya está trabajando para impedir que cualquier información negativa se fije. Así, podemos observar que existen precursores de la crisis que están siempre presentes, pero la crisis misma aún no ha ocurrido en términos de predicción, solo nosotros la percibimos. Y es fundamental que para poder corregir esta situación existan indicios que guían hacia la solución. Tenemos que ya observar la solución. Y aquí las personas reciben esta solución incluso si no quieren o no responden inicialmente a esta solución. Y aquí tenemos que adoptar esa solución en una forma más suave para evitar la crisis. Saber que el alma también está gestionando para evitar este problema, para que sea de pronto algo pasajero, que no nos cause ninguna molestia a nosotros, porque ya es como una premonición esta crisis. Y aquí Grabovoi nos da también un ejemplo. Nos dice que si el problema es tecnológico, como por ejemplo una planta nuclear, o tenemos un problema personal o un problema entre varias personas que es interrelacional, que nos hemos relacionado con otras personas, alguien puede tener que comunicar cierta información o decidir mantenerla oculta. La información debe prevalecer sobre la crisis en sí y se puede ofrecer equilibrio para contrarrestarla. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre la información creativa, información positiva, para superponer esta información creativa encima de la información negativa, de la información que está causando este problema. Nos dice, por ejemplo, en el diagnóstico de una central nuclear, para poder minimizar el riesgo en una zona problemática en el reactor nuclear, aquí se aplica un principio donde una zona menos problemática, una zona que está dentro de la norma, una zona que está funcionando sin problemas, la desplazamos, la movemos hacia la zona problemática. Y ahí empieza a dispersar esta información
a través de una visión óptica como que si fuera una palanca y empezamos a equilibrar este sistema. Entonces aquí se aporta una gran masa de información a esta gestión, donde el objetivo principal es salvar vidas para que todos podamos vivir eternamente. Y esto muestra que una situación de crisis es un movimiento alrededor de un problema central, pero siempre va acompañado por una intención de salvación. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Una situación de crisis es un movimiento que se da alrededor de un problema central, que siempre es acompañado por una intención de salvación. Si nosotros somos capaces de poder ver la información que está generando ese problema, podemos entonces incluso adelantarnos a la crisis, ¿sí? El tema es aprender a ver claramente, con clarividencia, la información, ¿sí? Y siempre con esa intención, siempre acompañado, nos dice Grabovoi, por una intención de salvación. Que nuestro deseo sea el deseo del alma, el alma desea la vida eterna y la salvación de todos. Y cuando nosotros entendemos esto de manera lógica, sabemos que toda crisis tiene una razón lógica. Y a menudo no es en sí una crisis absoluta, sino que es una solución para problemas complejos que no se han resuelto y que como no le hemos prestado atención en su debido tiempo, no hemos de repente gestionado en su momento, pues entonces esa es la causa por la cual emerge la crisis, ¿sí? Entonces, la Grabovoi nos está dando un instrumento para que nosotros aprendamos a ver claramente, clarividencia, la información, para ver cuando hay un problema y si hay un problema y nosotros no abordamos la resolución, naturalmente va a emerger una crisis que va a ser una situación donde sí o sí haya que pasar a un nuevo estado, ¿sí? Entonces, poder darnos cuenta, poder aprender a ver claramente la información cuando hay un problema que resolver, nos permite también la gestión previa de la crisis, ¿sí? Entonces, entenderlo de manera lógica. Grabovoi nos da un instrumento para que nosotros podamos comprender la lógica detrás de los eventos, que podamos comprender la lógica que crea eventos. Entonces, cuando nosotros accedemos a ese plano de la lógica, es ahí donde podemos gestionar, ¿sí? Y siempre con esa intención del alma de gestionar para salvarnos, gestionar para desarrollarnos, gestionar para la vida eterna, ¿sí? Entonces, así nos dice Grabovoi, un problema complejo se concentra en la tarea de solución, lo que da la apariencia de crisis, una combinación de múltiples eventos, pero el objetivo primordial sigue siendo la salvación simultánea de la persona y el conjunto que están implicados en la crisis. El alma del individuo siempre apunta a la salvación, acercándose a su esencia primordial, ¿sí? Grabovoi nos conduce a la conexión con nuestra alma y a la comprensión de la lógica, para que nosotros podamos aprender a discernir la información y que un problema complejo podamos gestionar la solución, ¿sí? Y desde el alma, porque es el alma la que siempre apunta a la esencia, a la salvación, a lo primordial. Y entonces el individuo, nos dice Grabovoi, está más cerca de Dios cuando hacia cualquier acción está orientado hacia la salvación universal.
Esto es una información para fijar en ese instante, ¿eh? El individuo, nosotros estamos más cerca de Dios cuando estamos orientados hacia la salvación de todos, en cualquier acción. Ahí es donde estamos actuando como actúa nuestro Creador. Ahí es donde estamos en una unidad consciente con Dios, actuando con Él y como Él, ¿verdad? Y ese es el objetivo de las enseñanzas de Grabovoi, que nosotros aprendamos a entender la lógica divina, comprender la información a través de ver claramente. La clarividencia es ver claramente la información real, porque es desde ahí desde donde vamos a poder gestionar la solución de los problemas, ¿sí? La crisis es cuando nosotros no hemos podido resolver el problema y entonces llega un momento en que toda esa información se condensa y se transforma en una crisis. Y luego nos dice también Grabovoi que existe así la noción futura de que avanzará para salvar a todos y que en cada acción hay un nivel de macro salvación. O sea, aquí podemos ver la proyección futura, que en el futuro todas las personas tienen que estar salvadas e incluso en cada acción que nosotros estamos realizando existe ya ese nivel de macro salvación de toda la humanidad. Y aquí vemos dos fases. Esta fase cercana es fundamental en la estructura del alma. Hay una fase cercana en donde todos estamos salvados, hemos gestionado esta crisis y esta es una estructura del alma. Y también hay una fase lejana que se relaciona con los principios morales. Y existe un eslabón de gestión que se extiende en dos direcciones. La fase cercana a través de la macro salvación que atrae un fragmento de gestión que involucra la crisis local y la fase lejana que conecta con un nivel ambiental más distante. Es decir, cuando nosotros logramos gestionar este espacio de crisis, estamos gestionando a dos niveles. A un nivel cercano que involucra la macro salvación, estamos logrando la salvación de toda la humanidad y también esta gestión tiene una fase lejana que conecta con un nivel ambiental un poco más distante, es decir, puede ser las galaxias, pueden ser la parte más lejana que nuestra mente puede percibir, la estamos llevando a la norma a partir de esta gestión. Y cuando podemos observar hacia el futuro la parte más lejana, podemos ver claramente nuestro ser. Es decir, la estructura de la personalidad se revela ante nosotros. ¿Cuál es nuestra personalidad? La vemos frente a nosotros, especialmente en situaciones de crisis, percibiendo tanto física como a través de visiones ópticas o clarividentes. ¿Cuál es nuestra personalidad? Somos de pronto bien altruistas, somos decididos, nos gusta luchar por lo que queremos, o de pronto somos algo tímidos. Entonces vamos a ver ahí nuestra personalidad frente a nosotros, ya sea a través de la visión óptica o a través de la clarividencia o el momento mismo. Y durante el desarrollo de la crisis, cuando ya estamos ahora sí en la crisis, en el momento, como se dice vulgarmente, donde las papas queman, en el momento clave, durante el desarrollo de la crisis, tenemos que vernos a nosotros mismos en la gestión. Nosotros somos la gestión. Una señal clara de la crisis posible, y ahí tenemos que lograr este autoconocimiento. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que Grabovoi nos ayuda en cada texto es autoconocernos,
saber nuestra verdad esencial. Y este es un don divino que impulsa el comportamiento natural. Cuando nosotros logramos interactuar con el mundo exterior de la misma manera como Dios interactúa con el mundo exterior, esforzándonos, porque para nosotros sí es un trabajo hacer lo que Dios hace para reproducir este movimiento que Dios hace. Ahí puede que nosotros minimicemos o incluso lleguemos a ignorar esta crisis para poder enfocarla exclusivamente en salvar a esa persona. Al distanciarnos, y ahí logramos, ¿qué hacemos? Ignoramos esa crisis y vamos a distanciarnos de esa estructura, de esa crisis, y la consideramos como una estructura que no merece la atención. Y más bien nos acercamos a nosotros mismos, que como nos indica aquí Gramsci, este autoconocimiento de quiénes somos nosotros en realidad es un don divino que nos impulsa a comportarnos de una forma que estamos logrando la norma, la estabilidad, la co-creación en estos momentos de crisis. Llega un momento en que incluso nos olvidamos de la crisis y solo nos fijamos la atención en nosotros mismos y ahí logramos salvar a esa persona o salvar a todas las personas que estén involucradas en esa crisis. O a nosotros mismos, no quedarnos devorados en la situación y poder tomar distancia, ¿sí? Y conectarnos con lo profundo de nuestra alma. Y entonces ahí es donde vamos a sentir esa guía del alma que nos va a indicar ese paso a dar. Y ahí nos autoconocemos y ahí nos reconocemos en esa dimensión sutil, ¿sí?, de nuestra alma. Al distanciarte de la estructura de crisis, la consideras una estructura que no merece atención, acercándote más a ti mismo. Nos vamos a nuestra esencia, nos vamos a la profundidad de nosotros mismos y ahí vamos a tener la respuesta a la acción que sea necesaria a cada instante. Entonces no nos quedamos devorados o arrollados o deprimidos por la situación, ¿sí? Es como que tomamos distancia, nos dice Grabovoi. Primero analizas la personalidad dentro de la estructura del manejo anticrisis. Luego, la estructura informativa de la personalidad se acerca a ti, mostrándote que tu persona es indivisible en el nivel físico e informativo. Esto tiene que ver con que nuestra persona es este cuerpo físico, pero también es esa parte informativa que es nuestra alma y nuestra conciencia, ¿sí? Lo sutil y lo físico es indivisible. Somos una unidad multidimensional. Y nos dice Grabovoi, para superar la crisis es necesario mantener una gestión que te permita controlar claramente el segmento de conciencia que diriges y que se percibe como tú mismo en la información. Si prestas atención, podrás ver como en una imagen tus propias acciones. Es tomar distancia y observarnos, la autoobservación de uno mismo, ¿sí? Y observar nuestras propias acciones. Como información, esta es una de las razones por las cuales en ciertas crisis las personas perciben las cosas de forma distinta, con transparencia o capacidad de autodiagnóstico, porque ven la proyección de sí mismas en acciones para superar la crisis, incluyendo el desensamblaje del evento por el alma. Detectar la información en sí es difícil para la persona, pero en general cualquier problema afecta a varios
Por ejemplo, cuando surgen muestras tempranas de enfermedad, incluso 5 años antes de síntomas visibles, es posible identificarlas. El método para deshacer esa enfermedad sigue un principio temporal con intervalos que pueden ser de 5 años y a veces 3, considerando años específicos. Se busca la conexión entre números como 3 y 5, que forman el número 8. El valor anticrisis, que consta de 2 componentes en la gestión. Se intenta usar números pares o impares para manejar esto, pero el enfoque mayor es cómo la magnitud se disipa al acercarse a la zona de crisis. A esto lo podríamos abrir un poquito, ¿sí? Sí. Entonces, aquí Grabovoi nos da es un patrón de, yo siento que es un patrón de números. Entonces, cuando nosotros de pronto percibimos en este instante, al hacer, al ir más o menos buscando, al ir percibiendo la información a 10 o 11 metros de nosotros, podemos sentir, percibir que existe esa área plana, que puede ser que haya ocurrido hace 5 años o hace 3 años atrás, que puede desencadenar una enfermedad. Entonces, hoy podemos percibir qué pasó. Podemos hacer una pausa y decir, a ver, hace 3 años, ¿cuál era mi estado de conciencia? ¿Qué problemas tenía? ¿Qué es lo que yo pensaba? De pronto, ¿qué es lo que pudo haber desencadenado en una enfermedad? Puedo hacer un escaneo hace 3 años. Y luego voy un poquito más allá, hace 5 años, hoy estamos en el 2025, en el 2020, ¿qué problemas teníamos? Estábamos en pandemia, que de pronto teníamos mucha información negativa que llegaba a nuestras mentes. Entonces, de todo eso que llegó a nosotros, ¿qué se quedó en ese instante que tal vez pueda causar alguna enfermedad en nuestras vidas actualmente? Entonces, hacemos ese escaneo 5 años atrás, 3 años atrás, sumamos 5 más 3, nos da un valor 8. El 8 realmente es un número de eternidad, de infinitud, de unión entre el mundo interno y el mundo externo. Es, es, un, es un número que nos conecta con, con todo lo que está dentro y fuera de nosotros. Entonces, sabemos que este valor de gestión consta de estos 2 componentes, el 3, el 5, que lo unimos a través del número 8. Aquí nosotros utilizamos mucho nuestra imaginación. Podemos hacer, como decíamos, hace 5 años como que nosotros fuéramos un reloj. Estamos en la mitad. Hace 5 años, en el 2020, miramos el mes de enero, que sería el mes 1, luego bajamos al número 2, luego al número 3, y así hacemos el escaneo durante todo el año. De pronto no nos vamos a acordar lo que hicimos en este año, pero no es necesario acordarnos. Lo que tenemos que hacer es percibir en nuestras emociones, percibir nuestro campo físico, si durante todo ese año, mirando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, si en alguno de esos meses hay algo que no fluye. Entonces, si es que hay algo que no fluye, que no recorre con suavidad, nos detenemos en ese mes y decimos, a ver, ¿qué percibo en este mes 7? ¿Qué percibo en este mes 10? Que no está fluyendo. Nosotros somos los que vamos a percibir porque es nuestra vida, somos nosotros los que estamos gestionando. Y luego, ¿qué hacemos esta gestión? Pasamos 3 años antes, que sería en el 2022, volvemos a hacer ese ejercicio
de ir percibiendo mes a mes y de sentir en qué mes no fluye la energía de una forma natural. No me fluye en el mes 3. De pronto no me acuerdo ni qué me pasó en el mes 3 del año 2022. No me acuerdo, pero algo está ahí que necesita ser gestionado. Y cuando ya logramos sentir esos lugares donde la energía no fluye de forma natural, entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo que Grabovoi nos había indicado anteriormente, y es sentir amor en ese espacio donde falta fluidez y saber que el amor se transforma en un haz de luz brillante que empieza a brillar a todo ese espacio, empieza a llevar a la norma, que empieza a fluir, y ahí ya estamos logrando que esa crisis no se nos presente en nuestra vida. También podemos anteponer, si sentimos esa parte donde no fluye, ponemos a ese lugar información saludable, información de armonía, información de paz, información de salud. O sea, superponemos información creativa a ese espacio que estamos percibiendo, que es una información que no está fluyendo dentro de la norma. Porque de pronto no sabemos al 100% qué ocurrió, porque no tenemos una memoria al 100%, pero sí podemos hacer este ejercicio de ir percibiendo poquito a poquito. Dice, y en la vida real, cuando nos enfrentamos a sistemas de gestión de distintos tipos, podemos resolver las situaciones de dos maneras. O bien, trabajamos mucho tiempo de antemano, es decir, dedicamos tiempo para estudiar detalladamente cada situación problemática o informativa con calma y detenimiento, como lo estamos haciendo en este instante, porque tenemos el tiempo para ir sondeando ese espacio. Y bien, nos dice Grabovoi, para quienes están muy ocupados o hacen mucho trabajo, hay que transformar esta situación de forma rápida, es decir, salir de la estructura de información de la crisis. La zona de crisis tiene un leve resplandor, que es una magnitud fija que indica un factor del evento. ¿Y esto de qué se trata? El evento en sí, por lo general, no se manifiesta, pero existe un segundo fondo. ¿Por qué ocurre la crisis respecto a esta magnitud? Es decir, si no tenemos tiempo, observamos el lugar donde nosotros percibimos que puede nacer o puede estar esa crisis, y lo que vamos a hacer es a buscar un segundo fondo, buscar más abajo de la crisis, hay algo más ahí, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué ocurre la crisis respecto a esta magnitud? Y aquí se pasa por encima de ambas estructuras. Pasamos por encima de la crisis y de la magnitud. Vemos que hay dos estructuras en ese espacio donde la energía no fluía de forma natural. Y simplemente vamos a superponer información. Vamos a iluminarla desde afuera. Vamos a llevarla a la norma, como nos había explicado anterior. Esa luz proviene del amor. Y Dios lo que hace es iluminar el evento, y en esa luz la persona puede orientarse y encontrar la solución. Podemos ver esa parte muy brillante, con una luz muy fuerte, una luz que viene de Dios, que viene del Creador, y que nos dé el conocimiento para orientarnos y para encontrar la solución a esa crisis. Así, nos dice Grabovoi, en tu sistema local haces lo mismo.
Proyectas un nivel de macrosalvación, llevas el fragmento de tu conciencia a un plano distante y lo iluminas. Entonces, estas magnitudes, la fase manifiesta y la fase dinámica, empiezan a interactuar y se produce la solución. La solución puede ser bastante concreta. Por ejemplo, si la magnitud de la crisis requiere información clara y definida para salvar a una persona o a un nivel macro en un acto simultáneo, entonces hay que mostrar una constante universal que explique la esencia del asunto. En el modo anticrisis, evidentemente, te ayudaría a crear una cadena futura de eventos y decidir mostrar la información completa, aunque en el plano lógico no sea necesario visualizarla. Sin embargo, para salvar a alguien, a menudo es necesario visualizar la información y puede que tengas que trabajar con ella un tiempo prolongado. Aquí vemos que la gestión post-crisis, porque ya vimos la gestión en la crisis, la gestión anticrisis que nosotros tenemos que gestionar desde el futuro, crear una cadena de eventos futuros para que no se produzca la crisis. Y ahora vamos a ver la gestión post-crisis, después de la crisis, y consiste en que existen sistemas residuales tras cualquier crisis. Siempre queda algo de residuo, que son estructuras, que son memorias, que a rato nos siguen jalando a ese momento que vivimos, el momento de la crisis, y que están alargando de cierta forma la línea de la memoria. Es decir, estamos piensa y piensa y piensa en esos instantes. Y esto se nota en la información, que hay un alargamiento de las células y esto genera una carga adicional. Y aquí las personas lo que tienen que hacer es recordar. Pero aquí el asunto es que el sistema, para acceder a esa memoria, se alarga. Es decir, cuando nosotros más pensamos en la crisis, más nos cuesta llegar a este sistema. Y empezamos a percibir la crisis como algo pesado y que se hace difícil, que se vuelve muy difícil. Y para superar esta pesadez que se puede dar en nuestra mente, Grabovoi nos dice que hay un método simple: no seguir la vía de la óptica que se compacta, sino rodear. O sea, no estar en el centro del problema, sino rodear el problema y gestionar la solución. Entonces, digo, estoy solo pensando en ese problema que ya superé. Hoy voy a mirar los contornos y voy a gestionar que eso ya es pasado, que eso ya lo solucioné y que más bien hoy estoy con nuevos pensamientos, co-creando mi vida, viviendo en armonía. Ya no estoy metida en percibiendo la crisis que ya vivimos. Y aquí esta crisis se alarga como una bolsa. Es decir, le vemos a la crisis como una bolsa que se enrosca, que se da la vueltita sobre sí mismo, haciéndose cada vez más pesada. Y porque se trata de una información que se autoengulle, es decir, que se da la vuelta a sí mismo, que atrapa nuestro contorno óptico informativo y nos arrastra hacia estructuras más profundas que logran disminuir nuestra capacidad de gestión y estabilidad. Es por eso que tenemos que salir de estos estados de crisis, porque nos pueden bajar la frecuencia. Y aquí nos dice Grabovoi que existe, sin embargo, sistemas simples y radicales que se expresan en acciones elementales de la gestión. Y en estos momentos nosotros lo que necesitamos es tener una gran velocidad para actuar, no con impulsos ópticos ni físicos,
sino más bien captar el nivel de desarrollo de la situación cercana al cuerpo a unos 20 o 25 centímetros. Es decir, trabajamos con velocidad y captamos el nivel de desarrollo de la situación cercana, porque ya salimos de la crisis y que está de nuestro cuerpo físico a unos 20 o 25 centímetros. Para superar la crisis, nos dice Grabois, debes proyectar la zona de gestión lejos de ti y mostrarte el movimiento de tu propio sistema de voluntad, tu contorno volitivo, ¿sí? Debes proyectar la zona de gestión lejos de ti y mostrarte el movimiento de tu propio sistema de voluntad. Esto te permite ver claramente la acción que realizas y resulta un cuadro nítido en la gestión, ¿sí? Cuando nosotros proyectamos lejos de nosotros, esto nos permite ver más claramente. No es necesario esperar a la crisis para aplicar la gestión. El objetivo es evitar las crisis, ¿sí? Con esta gestión, todo el entorno se dirige a la solución de nuestros problemas, ¿sí? Entonces, debemos proyectar la zona de gestión lejos de nosotros para poder superar la crisis. Porque de esa manera vamos a ver claramente la información y vamos a poder gestionar y evitar incluso las crisis, ¿sí? Y también, si ya estamos sumergidos en la crisis, esto de proyectar la zona lejos de nosotros nos va a permitir gestionarlo y el entorno nos va a ayudar a lograr la resolución de ese problema. Recordemos que la crisis es un problema condensado que no hemos resuelto en su momento, ¿sí? Entonces nos dice Grabois, en la gestión anticrisis es crucial que el impulso inicial y el movimiento de la voluntad aumenten constantemente hasta que la estructura del mundo entero comienza a transformarse en tu sistema de realidad. Surge así un punto de inflexión muy distante de ti, donde actúa la gestión desde el alma. El alma abarca niveles físicos superiores, donde la tarea ya está resuelta. Y en el alma existen sistemas predictivos claros expresados en la solución. La solución está en nuestra alma. Siempre nuestra alma tiene la información, la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas. Entonces, es siempre el camino conectar con nuestra alma que está en nuestro cuerpo y que es creada como una extensión del alma del Creador, con lo cual está a la vez en todas partes, es infinita, ¿sí? Entonces nos conectamos con esa profundidad de nuestro ser y le pedimos la guía a nuestra alma, porque ahí está la solución y la tarea ya está resuelta, ¿sí? Muy bien. Y bueno, me parece que nos quedaríamos por aquí Sí. en esta frase que nos dice que cuando conectamos la solución con nuestras necesidades, la respuesta llega rápidamente y de manera sencilla. Dios, al crear su sistema de gestión, toma de su alma un segmento de información, lo desarrolla y genera movimiento estructural. Para él, mover o empezar es lo mismo, no hay diferencias. Así, cuando haces lo mismo, puedes evitar la crisis antes de que se manifieste realmente. Dios creó el mundo para que toda crisis sea en realidad la solución a problemas complejos. Muy bien, hasta aquí nos llegamos hoy. Compartimos hasta aquí y será entonces con gratitud y alegría hasta la próxima. Sí, muchas gracias, hasta la próxima.